16 de marzo de 2026. Imagina la siguiente situación por un momento. Vale. Eres un soldado a sueldo en plena Edad Media y acabas de lograr lo imposible. O sea, has salvado a una ciudad entera, la ciudad de Siena, de la aniquilación total frente a un ejército extranjero. Eres el héroe indiscutible de la historia. El salvador absoluto. Eso es. La gente te vitorea en las calles. Y claro, las autoridades de la ciudad se reúnen en secreto para decidir qué recompensa es digna de una hazaña tan monumental. Y piensan, a ver, dinero, pues no es suficiente. Hacerte señor de la ciudad, demasiado poco. Se quedan sin opciones. Exacto. Así que llegan a una conclusión asombrosa. Deciden que la única forma de honrarte de verdad es asesinarte y adorarte como un santo patrón. ¡Ostras! Y eso es exactamente lo que hicieron. Lo convirtieron en un mártir, literalmente. Madre mía. Y bueno, yo como investigadora de estos temas, te digo que lo fascinante de este oscuro episodio es que rompe en pedazos una de las grandes ilusiones que mantenemos sobre el éxito. Totalmente. Nos gusta creer que si demostramos ser excepcionalmente buenos, si uno trabaja más duro que nadie y aporta un valor incalculable, pues la recompensa natural será el poder, el respeto y la independencia absoluta. Pero la realidad estratégica es mucho más retorcida. Vale, vamos a desglosar esto, porque lo que tenemos entre manos en esta inmersión a fondo de hoy es un texto fascinante y, la verdad, muy crudo. Muy maquiavélico, sí. Total. Se basa en la famosa Ley 11 de las 48 leyes del poder, esa que dice, aprende a hacer que los demás dependan de ti. Y la misión que tenemos hoy es descifrar una paradoja brutal. ¿Por qué buscar la independencia total a menudo nos deja completamente desprotegidos? ¿Y por qué la verdadera libertad se encuentra en volverse absoluta e irremediablemente indispensable para los demás? Es que es un cambio de paradigma total, ¿sabes? Desafía esa noción tan moderna de que la autonomía es el objetivo supremo. Claro, el mito del lobo solitario. Exacto. Pero para cualquiera que busque consolidar su posición en el trabajo, en los negocios o en la vida pública, entender esto es vital para evitar el trágico destino de ser brillante pero reemplazable. Aunque antes de aprender cómo ganar poder tenemos que entender por qué las estrategias de toda la vida de hacer un buen trabajo pueden ser mortales. Claro, porque cuando alguien es demasiado bueno, genera un problema logístico y psicológico para los jefes. O sea, ¿por qué mataron realmente al mercenario de Siena? No fue por devoción divina. En absoluto. Fue por puro terror. Cuando alguien te debe demasiado, el agradecimiento se transforma rápidamente en resentimiento y miedo. Claro, ven a un tío todopoderoso y piensan, uy, este nos conquista mañana. Tal cual. Un salvador todopoderoso es una amenaza incontrolable. Así que matarlo fue una decisión de gestión de riesgos disfrazada de fervor religioso. Y ojo, no es un caso aislado. Pensemos en el conde de Carmañola, en el año 1442. Uy, ese caso es espectacular. Hablamos de un condottiere, un mercenario italiano valiente a más no poder. El mejor en lo suyo. Ganaba batallas sin parar para Venecia, en la guerra contra Florencia. Vamos, el empleado del mes de manual. Pero cometió un error de cálculo monumental sobre su propio valor. Empezó a sentirse demasiado independiente, ¿verdad? Exacto. Empezó a actuar de forma autónoma, a creerse intocable. Y un día, sus jefes en Venecia lo invitan a cenar con el mismísimo Dux. Todo parecía un honor increíble. Una trampa de manual. Total. De camino a la cena, lo desvían por el puente de los suspiros directo al calabozo. Y al día siguiente, decapitado por cargos falsos. Y su error, o sea, ¿cuál fue? Que era demasiado capaz, pero sobre todo, que el mercado estaba lleno de mercenarios más jóvenes y baratos. Era reemplazable. Lo fascinante de esto es que el problema de Carmañola no fue la ingratitud de sus jefes. Ah, no. No, fue que dio por sentada su posición sin asegurarse de ser verdaderamente irreemplazable. Hay una fábula clásica sobre dos caballos que explica esto perfectamente. A ver, cuéntame. Tienes a un caballo perezoso y a un caballo trabajador. El dueño va de viaje y a mitad de camino decide pasar toda la carga al caballo trabajador. El perezoso encima se ríe y dice que cuanto más te esfuerzas, más te castigan. Ostras, es que eso es como el trabajador estrella en una corporación actual, ¿no? Le asignan el doble de proyectos sin subirle €1 el sueldo, mientras que al compañero vago no le dicen nada y el brillante acaba súper quemado. Exactamente la misma dinámica. Pero el final de la fábula es mucho peor. Cuando llegan a la posada, el dueño piensa que no tiene sentido alimentar a dos caballos si uno hace todo el trabajo. Madre mía, ya veo por dónde vas. Pues sí.
degüella al caballo perezoso para quedarse con su piel y le da toda la comida al trabajador. O sea, hacer un trabajo excelente te castiga doblemente. Te exprimen o te cortan la cabeza. Entonces, si ser competente y leal te lleva directo al puente de los suspiros, ¿cuál es la solución lógica? Pues la solución es anclar tu destino al de alguien que te necesite desesperadamente. Dejar de ser una víctima para ser el maestro de esta ley. Y aquí pasamos a la estrategia de Otto von Bismarck. En el siglo XIX se convirtió en la columna vertebral de todo un reino. Bismarck, claro. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque él invirtió en un activo que todos los demás consideraban, pues, basura, básicamente. Literalmente basura política. Estamos en 1847. Él tiene 32 años. Es un diputado novato en Prusia. Y en lugar de aliarse con los liberales o los conservadores fuertes, toma una decisión rarísima. Se alía con el rey, Federico Guillermo IV. Un rey que era débil, crónicamente indeciso y que estaba en caída libre. Exacto. Era como aliarse con el perdedor de la clase. Pero Bismarck se convirtió en la inteligencia de ese rey. Le forzó a fortalecer el ejército, le daba la cara frente a los críticos. Se volvió indispensable. Y el verdadero truco de magia ocurre cuando ese rey muere. Claro, hereda el trono su hermano Guillermo. Y Guillermo odiaba a Bismarck a muerte. Lo detestaba, sí. Pero Guillermo también heredó todos los problemas de Prusia. Y Bismarck, en lugar de achantarse, se presentó ante él asumiendo tácticas de mano dura. Le dijo algo así como: «Me odias, pero me necesitas para sobrevivir a este caos». Y el rey tragó. Tragó hasta el punto de hacerle primer ministro y luego canciller del Imperio alemán. Bismarck logró que el rey hiciera lo que él quería voluntariamente. Es que es la analogía perfecta de una pequeña startup tecnológica de hoy en día. O sea, en lugar de competir contra los gigantes como Google o Apple, creas un software súper específico del que depende absolutamente el sistema operativo de ese gigante. Si quitas tu software, el edificio entero colapsa. Es una comparación buenísima. Porque el poder absoluto no es obligar a la gente a punta de pistola. Es lograr que hagan lo que tú deseas porque te necesitan. Y esto nos plantea una pregunta importante. A ver, ¿cuál? ¿Cómo se logra ese nivel de dependencia extrema en la práctica? Claro, porque no todos tenemos a un rey débil a mano. Exacto. Pues el texto nos divide esto en dos vías. Son las mecánicas exactas para aplicar la dependencia. El poder intensivo y el poder extensivo. Vale, hablemos del intensivo primero, que creo que es el del talento único, ¿no? Eso es. El caso histórico de Miguel Ángel y el Papa Julio II. Ostras, qué par de egos hay juntos. Ya te digo. Discutieron por el diseño de una tumba de mármol. Miguel Ángel se ofendió, hizo las maletas y se marchó de Roma. Y el Papa, que era increíblemente arrogante y no aceptaba un no por respuesta, tuvo que tragar orgullo y rogarle que volviera. Y porque el Papa no contrató a otro pintor, ya está. Porque no había otro Miguel Ángel. Era un poder intensivo basado en un talento irrepetible. Vale, entiendo lo de Miguel Ángel, pero seamos sinceros, el 99% de la gente no tiene un talento que defina una época. O sea, ¿qué pasa si uno no es un genio insustituible? ¿Se rinde? Para nada. Ahí es donde entra la segunda vía, que es el poder extensivo. Si no tienes ese talento divino, tienes que tejer una red de interdependencia. O sea, meterte en todos los charcos. Exactamente. Construir una red tan compleja que quitarte a ti destruiría todo el sistema. El texto da un ejemplo brutal en la industria del cine, en Hollywood, en el año 1951. La época de la caza de brujas comunista. Eso es. Y mirad, que hacemos un inciso muy rápido para quien nos escuche. Vamos a relatar estos hechos históricos de forma estrictamente neutral, solo para ilustrar la mecánica de poder, sin respaldar ninguna postura ideológica, ¿vale? Por supuesto, totalmente neutrales. Cuéntanos qué pasó. Pues tenemos a Harry Cohn, el todopoderoso presidente de Columbia Pictures, un republicano acérrimo. De hecho, admiraba a Mussolini. Y le exigen que despida a un guionista llamado John Howard Lawson por sospechas de comunismo. Lo lógico habría sido despedirlo en el acto, ¿no? Dadas las creencias de Cohn. Guionista. ¿Y por qué? ¿Era el nuevo Miguel Ángel de los guiones? ¿Qué va? Era un buen guionista, pero reemplazable. El truco es que Lawson era el guionista de cabecera de Humphrey Bogart. Ostras, la megaestrella del estudio. Exacto. Despedir a Lawson significaba cabrear a Bogart, y cabrear a Bogart significaba perder millones.
Lawson tenía un poder extensivo perfecto. Había entrelazado su destino con la estrella que le daba de comer a su jefe. Es que es brillante. Es exactamente lo que hizo Henry Kissinger en la Casa Blanca de Nixon. Ah, buen ejemplo. ¿Sí? Sobrevivió a todas las crisis no por ser el mejor diplomático o el más querido, sino por involucrarse en tantos comités y departamentos que si intentaban deshacerse de él, causaban un caos administrativo total. Era como quitar un cable al azar en un servidor. Te arriesgas a apagar todo el edificio. Tal cual. Y si no puedes tejer esa red física de contactos, el texto nos da otra opción: crear la ilusión de un conocimiento inalcanzable. La historia del rey araña y su astrólogo es oro puro para esto. Ay, me encanta esa historia. Luis XI de Francia. Sí, el tío era súper paranoico, y su astrólogo predice la muerte de una dama de la corte con una exactitud que da miedo. El rey, en lugar de alegrarse, se asusta y dice: a este tío hay que matarlo, sabe demasiado. Lo llama a sus aposentos en la torre más alta, con los guardias listos para tirarlo por la ventana, una señal suya. Pero claro, el rey es un poco sádico, y antes de dar la señal, le hace una pregunta trampa al astrólogo. Le dice: tú que lees las estrellas, dime, justamente, ¿cuánto tiempo de vida te queda a ti? Madre mía, la tensión en esa sala. Imagínate, si el astrólogo dice que vivirá muchos años, el rey lo mata y demuestra que es un farsante. Pero el astrólogo, que es un genio de la psicología humana, lo mira y le responde: Majestad, moriré justo 3 días antes que vos. ¡Ostras! Jaque mate. Totalmente. El rey cancela la orden de inmediato. Y no solo no lo mata, sino que le pone guardaespaldas, los mejores médicos, lo cuida entre algodones. Convirtió su propia supervivencia en la máxima prioridad de quien quería matarlo. Eso es poder extensivo en estado puro. Entrelazó su destino con la estructura misma de la mente del rey. Pero claro, si logras tejer esa red, surge una consecuencia psicológica inevitable. Aquí entramos en la dura realidad, en el coste emocional de aplicar esta ley. Sí, porque el texto usa una metáfora visual muy gráfica y muy hostil. Habla de enredaderas con muchas espinas. Suena doloroso. Se enredan profundamente en los árboles. Y si el árbol quiere quitárselas, le costaría tanta sangre y esfuerzo que al final dice: mira, es más fácil dejarlas trepar. Claro, te resignas. Y esto me recuerda a Maquiavelo, cuando decía que es mejor ser temido que amado. Exacto. La advertencia es clarísima para cualquiera en el ámbito profesional. No esperes que tu jefe o tu cliente te ame por ser indispensable. Ya. Lo más probable es que te guarden cierto rencor y te teman un poco. Baltasar Gracián lo resumió muy bien hace siglos. Fíjate, dijo: mantén la esperanza viva, pero nunca satisfecha. Porque cuando desaparece la dependencia, también lo hace la civilidad. Ostres, esto rompe por completo con el Consejo Moderno de Recursos Humanos, ¿verdad? Totalmente. O sea, hoy te dicen que tienes que construir relaciones basadas en la amistad, el afecto, hacer retiros de empresa, pero depender de algo tan voluble como la simpatía profesional es un terreno pantanoso comparado con la sólida base de la necesidad fría y dura. Si conectamos esto con el panorama general de las relaciones humanas, la dependencia que nace del miedo a perderte te da un apalancamiento súper estable. El afecto se acaba si un día contestas mal un correo. La necesidad no. Me viene a la cabeza el cuento de Rudyard Kipling, El gato que camina solo. Ah, qué buena referencia. Sí, es que es muy revelador. El perro se hace amigo del humano por amor incondicional, se somete. Pero el gato hace un trato frío. Caza ratones, es bueno con los bebés y a cambio le dan leche y un sitio junto al fuego. ¿Pero mantiene su libertad? Exacto. Cumple su parte, pero sigue siendo un animal salvaje. No busca validación emocional, solo hace que lo sigan necesitando. Es pura transacción. Es una filosofía muy pragmática. Pero claro, esto nos lleva al contrapunto natural de todo este análisis. A la sección final. La ilusión de la independencia total, lo que llaman la reversión. Eso es. Alguien podría escuchar todo esto y decir: a ver, si tejer enredaderas de espinas da tanto trabajo y genera rencor, ¿por qué no simplemente eliminar a los superiores y gobernar solo? Claro, lograr una independencia absoluta sin depender de nadie en absoluto. Como los impulsos monopolísticos de JP Morgan o Rockefeller. El deseo de destruir a toda la competencia y tener el control absoluto de todo. Suena tentador para alguien muy ambicioso. Sí, pero el texto advierte del alto precio de esta estrategia. Cuando intentas ser completamente independiente, te aíslas, soportas toda la presión interna tú solo y, lo peor de todo,
Haces que todos tus enemigos se unan con el único propósito de destruirte a ti. Claro, te conviertes en el jefe final del videojuego. Todos van por ti. Hay una fábula de Robert Dodsley que cuenta esto, la de El olmo y la vid. Cuéntala, que ilustra muy bien la falsa independencia. Pues, a ver, es una vid joven y superambiciosa que desprecia el apoyo de un roble, o bueno, de un olmo gigante que tiene al lado. Dice, yo paso de apoyarme en este árbol. Quiero ser independiente. Qué orgullosa. Demasiado. Empieza a crecer sola, pero como no tiene soporte, gasta toda su energía vital en crear un follaje espectacular solo para presumir, para aparentar que es fuerte por sí misma. Y claro, al final, a la primera tormenta fuerte, Al suelo. Crece frágil y termina arrastrándose por el fango, pisoteada. Desperdició su energía en aparentar independencia en lugar de apoyarse para subir más alto. es que, fíjate, en el fondo, el hombre completamente independiente, en teoría, sería alguien que viviría solo en una cabaña en medio del bosque. Ya, sin nadie alrededor. Claro, tendría libertad absoluta para ir y venir cuando quisiera, pero tendría exactamente cero poder. El poder necesita a otras personas. Es lo que yo llamo el concepto de independencia inversa. O sea, la necesidad que otros tienen de ti es lo que realmente te hace libre en este mundo interconectado, no estar aislado en la cima de una montaña. Exacto. El poder real es que otros no puedan funcionar sin ti. Pues para ir resumiendo los aprendizajes de la inmersión de hoy, creo que la lección está clarísima. Ser simplemente el mejor currante de la oficina no te protege, te hace un blanco fácil o una bestia de carga. O te degüellan como al caballo, o te mandan al puente de los suspiros como el mercenario. Tal cual. El poder real radica en entrelazar los destinos, crear esa necesidad continua y aceptar que la independencia pura es una ilusión. Y a nivel práctico, para quien nos escuche, el objetivo a partir de mañana no debería ser solo intentar sacar más trabajo adelante para ver si le ascienden. ¿Qué deberían hacer entonces? Sentarse y preguntarse sistemáticamente, a ver, si yo desaparezco mañana por la mañana de mi organización, ¿qué se derrumba? Exactamente. Esa pregunta duele, ¿eh? ¿Ya? Pero si la respuesta honesta es nada, o bueno, fulanito tendría que hacer mis informes, entonces estás en la zona de peligro. Hay que empezar a tejer enredaderas urgentes. Es un consejo durísimo pero muy real. Y antes de cerrar, quiero dejar un pensamiento final para provocar un poco a quien nos escuche. Algo que no está en el texto base pero que me ronda la cabeza. Dispara, a ver. A ver, si nuestro verdadero poder depende de apalancar las debilidades y necesidades de quienes están por encima de nosotros, ¿qué ocurre cuando las reglas del juego cambian de la noche a la mañana? ¿A qué te refieres exactamente? Imagina que la inteligencia artificial llega a tu empresa y elimina repentinamente esa necesidad técnica o ese análisis de datos súper complejo que te hacía indispensable. Si un software puede hacer tu trabajo sin quejarse y casi gratis, ¿cómo se reconstruye esa enredadera de espinas desde cero? ¡Ostras! Claro, ¿dónde anclas tu poder cuando la necesidad humana desaparece? Es un dilema contemporáneo fascinante. Replantearse la utilidad en la era de los algoritmos. Exacto. Es un tema para darle muchas vueltas. Lo dejamos ahí para que la gente medite sobre sus propias enredaderas. Ha sido una inmersión fantástica, la verdad. Sin duda. Nos vemos en el próximo Despiece a Fondo.